de los receptores, y ya hablamos entonces de la función que es del sistema nervioso central. Ya hablamos las partes del sistema nervioso central y con ellas hablamos de algunos receptores que funcionan en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cuál es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ya tenemos nervioso central y ya entendimos desde el sistema nervioso central una cosa, que es que el sistema, tenemos dos informaciones que las tenemos por separado. La primera, receptores. ¿Queda claro? Que los receptores envían ¿qué? Señal. Un estímulo. ¿Sí? ¿A partir de quién? Ay. Esos receptores generan un estímulo. ¿Sí? Chao. Esos receptores generan un estímulo. Y ese estímulo entonces el que va a ser llevado por ¿cuál vía? Aferente, sensitiva o ascendente, cualquiera de las tres. ¿Y llega a dónde? Al sistema nervioso central. Pero resulta que el sistema nervioso central tiene partes. Tiene cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia y encéfalo. ¿Sí? O sea que ese estímulo tendrá que ser determinado por alguno de ellos cuando llegue al sistema nervioso central. ¿Sí? Tenemos aquí comprendido cómo inicia y tenemos aquí comprendido, ¿sí? Comprendido a dónde llega. Lo que esa le llevó su amiguita, la simpática ella. La que tiene el pantalón como amarillo fucsia. La tablet. Sí. ¿Cómo se llama? Amarillo fucsia. Ojalá casi dejen pasar la presa. Ojalá casi algo. Bueno. Entonces necesitamos saber cómo va a llegar este receptor desde acá hasta aquí. ¿Está claro? Y entonces ese trayecto que hay acá le vamos a dar el nombre de médula espinal. También decimos entonces que hace parte del sistema nervioso ¿qué? Periférico. Periférico, médula espinal. Entonces vamos a ver médula espinal. ¿Sí? ¿Qué es la médula espinal? ¿Sí? Es el conducto nervioso. ¿Sí? Es el conducto nervioso que tiene dos funciones. Conducto nervioso. ¿Sí? Conducto nervioso que tiene dos funciones. ¿Cuáles son las funciones? ¿Ya? Pues hombre, servir de vía ascendente para la información y a la vez servir de vía ¿qué? Descendente por la información. ¿Sí? Ese sistema nervioso se encuentra ubicado por dentro de la columna vertebral. ¿Sí? Un ratito, pero chiquitico. Bueno. Entonces mire, esto es vértebra, estas son las vértebras. ¿Queda claro? Estas son las vértebras. Y entonces por dentro de las vértebras viaja un conducto pequeño. ¿Ya? Y este conducto pequeño recibe el nombre de médula espinal. O sea que una médula se comunica con la otra y con la otra y con la otra y con la otra y va teniendo una estructura de comunicación. ¿Me ha oído? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es una médula? Es esto, vea.
Esto es una médula. O sea que esto es lo que se va a ubicar dentro de ¿qué? La vértebra. Claro. Entonces, esta médula tendrá comunicación con la médula que está arriba, con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue, y todas ellas se van comunicando alrededor de ¿qué? De la columna vertebral que hay. Profe, ¿desde dónde inicia Desde arriba. estímulo? Desde arriba. Pero se Ah, no, tiene que ubicar el cerebro. el estímulo tenemos que ubicarlo de dónde viene. No sabemos de dónde viene. Lo que tenemos que ubicar con relación al estímulo es, según donde venga, por dónde va a circular. Porque el estímulo puede, si viene del hombro, entonces se ubicará a la altura del hombro. Pero si viene de los miembros inferiores, se ubicará por acá el estímulo. ¿Claro? Bueno. Ese estímulo, muchachos, ya trabaja con la médula. Y la médula tiene adentro sustancia gris y afuera sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, venga marcado, pues, entonces, esto es una médula, ¿sí? Una parte conformada y adentro una estructura más o menos así, ¿sí? Esto es sustancia gris y todo esto alrededor sustancia blanca. Ya sabemos que conforma la sustancia gris, ¿sí o no? Sí. Y ya sabemos que conforma la sustancia blanca. Entonces, esa sustancia gris y esa sustancia blanca. Bueno, pero yo cojo esta médula y la parto. ¿Sí? Yo la partí en la mitad, queriendo decir que hay un lado que va a ser ¿qué? Derecho y otro lado izquierdo. Entonces, este lado de la médula manejará su lado derecho y este lado de la médula manejará su lado izquierdo. Entonces tenemos que partirla o tenemos que subdividirla porque esta médula en su parte interna va a estar constituida por unas estructuras que se llaman astas. Y entonces vamos a encontrar astas anteriores, ¿sí? Astas posteriores y astas laterales, y se dan las tres astas de la médula, ¿sí? Desde la sustancia gris, porque la sustancia blanca sigue siendo todo. Entonces esta médula, desde esta parte para acá, manejará todo lo que es la parte derecha, y esta parte para allá manejará todo lo que es la parte izquierda, ¿sí? Tengo astas para el lado derecho y para el lado izquierdo. Entonces tengo más o menos una cosa así, vean. ¿Sí? ¿Qué hace la sustancia gris? ¿Sí? ¿Qué función cumple la sustancia gris? Pues la sustancia gris se encarga de inervar los músculos. ¿Queda claro? ¿Y qué hace la sustancia blanca? Pues formar las vías ascendentes y descendentes. ¿Claros hasta ahí? Inervar los músculos. Y la sustancia blanca formar la vía ascendente y descendente. ¿Qué pasa entonces? Que si esta médula se ubica de esta forma y va ascendiendo de este lado, de este lado, de este lado, yo voy haciendo que esa sustancia, yo voy haciendo que esa médula se comunique de esta forma. Entonces, las médulas se van interponiendo en forma de torre las unas con las otras. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Si la sustancia blanca forma las vías ascendentes y descendentes, entonces cuando ese estímulo suba, voy a borrar aquí, ya está claro. Entonces yo aquí tengo una médula, ¿verdad? Aquí tengo otra médula, aquí tengo otra médula, aquí voy teniendo ubicaciones de médulas, ¿sí?
Pero esas médulas en su parte central tienen que, ¿sí? Hagamos de cuenta que estas son las astas y tiene sustancia aquí que gris, y la parte que está alrededor tiene sustancia blanca. Y entonces esta médula yo la parto a la mitad, esta columna la parto a la mitad. Entonces digamos que todo este lado es que derecho y el izquierdo, ¿sí? Las sustancias blancas forman las vías ascendentes y descendentes. ¿Queda claro? Quiere decir que si el estímulo, lo que me preguntaba el compañero, ¿sí? ¿De dónde viene el estímulo? No sé, pero si el estímulo se necesita que salga de los pies o venga de los miembros inferiores, entonces el estímulo llega, se mete al asta, se mete a la médula, ¿al asta qué? Pero en la sustancia ¿qué? Blanca, y empieza a subir de sustancia blanca en sustancia blanca hasta que llega ¿a dónde? Al sistema nervioso central, donde necesita ser ¿qué? Codificado. Cuando se codifica, entonces lo vuelve y le envía ¿por dónde? Por la sustancia blanca, ¿sí? Pero si el estímulo viniera de ambos miembros inferiores, ¿sí? Si el estímulo viniera de ambos miembros inferiores, entonces ¿qué pasaría? Entonces los dos estímulos subirían a la vez de sustancia blanca en sustancia blanca, llegaría al sistema nervioso central y los dos ahí mismo se devuelven descendiendo por sustancia blanca. ¿Está claro? Porque la sustancia blanca es la que forma la vía ascendente y descendente, ¿sí? Entonces yo quiero saber hasta la vía ascendente. Entonces hago una médula, 2, 3 y construyo médulas, ¿sí? Sustancia gris, ¿ya? Derecho, izquierdo. ¿Está claro? Pero por aquí hay un receptor que puede ser un receptor de presión de la cadera, porque usted se está cansando de estar ahí sentado. Entonces sus dos caderas que están por acá le están dando una información de presión. ¿Está claro? Entonces, como esas dos caderas están dando información de presión por los corpúsculos de Pacini al mismo tiempo, entonces manda el estímulo, ¿sí? ¿A dónde? A la sustancia blanca de la zona donde se encuentre, y ella empieza a hacer esto, ¿sí? Ella empieza a hacer esto y llega ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Hasta ahí estamos hablando de qué. Hasta ahí estamos hablando de qué. De la vía ascendente. Esa es la famosa vía ascendente, desde su principio hasta su final, pasando por todas las astas anteriores, pasando por todas las sustancias blancas de todas las médulas. Hey, si la necesidad es de hombro, ¿sí? Si el problema es de tensión en el hombro, tensión, puede ser otro receptor, ¿ya? Desde el asta sale, de la altura del hombro, sale por las sustancias blancas y llega ¿a dónde? Sistema nervioso. Ahí empezamos a hablar entonces de sustancias, de vías ascendentes. Entonces, si el estímulo es calor, frío, de los termorreceptores también viajan por la médula. Todos los estímulos viajan igual. Usted tiene que entender es que todos los receptores, cualquiera que sea, envía una información. Y el de estímulo. Los fotorreceptores que están acá ya, pues digamos, también, relativamente cerca. También, tiene que entrar a la médula, la sustancia blanca y subir al sistema nervioso central. ¿Está claro? El estímulo se da en los miembros superiores, ¿la respuesta será más rápida o eso es la velocidad? Claro, pues rápido es hablar de milisegundos menos, ¿sí? Pero la respuesta sube de la misma forma, ¿sí? Pero lo que usted tiene que empezar a entender es que todos los receptores que vimos envían un estímulo, ¿sí? Ese estímulo debe ascender, o sea que eso lo llamamos vía ¿qué? Ascendente, y esa vía ascendente pues se va a ir de
por la médula espinal, ¿sí? Se va a ir por la médula espinal ascendiendo ¿por dónde? Por todas las sustancias blancas de cada médula entera, hace un ascenso como si fuera en forma de torre y va cogiendo de médula en blanca, de sustancia blanca hasta que llega a ¿dónde? Al sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que llegó al sistema nervioso central. ¿Y qué pasó en el sistema nervioso central? Se codificó. ¿Está claro? Entonces, como se codificó, entonces ese sistema nervioso central envía ¿qué? Una respuesta. Y esa respuesta viene y baja. ¿Por dónde? Por la sustancia blanca. ¿Ya? Entonces ya cuando baje, ya no es vía ascendente, ya es vía ¿qué? Eferente. Descendente o eferente. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Fácil. Y con otros colores no se puede olvidar nunca. Sí. Los mejores colores del mundo no les puedo olvidar eso. Los del Barça. Por eso es que yo no creo que están pensando mal. ¿Ya? Entonces, existe una cosa que se llama inervación. ¿Qué es la inervación? Entonces, la inervación es un impulso que viene bajando a través de la médula espinal, pero que necesita ingresar ¿a dónde? Al músculo. ¿Sí? Entonces, cuando ese impulso, vamos a pintarlo de rojo, cuando ese impulso viene bajando de la médula espinal. Entonces, ese impulso, este impulso que viene bajando, necesita ser transportado ¿hasta dónde? Hasta el músculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Transportado hasta el músculo. ¿Sí? Porque es que él viene bajando en forma de ¿qué? De respuesta. Y la respuesta siempre va a ser motora. ¿Está claro? Entonces, este impulso tiene que llegar al músculo. ¿Sí? Ahora, ¿quién lo lleva? Una estructura que se llama nervios. ¿Sí? Una estructura que se llama el nervio. ¿Y qué es el nervio? Pues, hombre, un conducto conformado por neuronas alargadas. ¿Está claro? Entonces, como está conformado por neuronas alargadas, entonces ese nervio tiene mielina, tiene dendritas, tiene todo el cuento, axón, para que el nervio vaya haciendo sinapsis y se llegue rápidamente hasta la función del músculo. Se dice de inervación, ojo pues, se habla de inervación como el proceso, ¿sí? Como el proceso, cómo va a llegar esta información hasta el músculo, que yo hablo de inervación. Ah, bueno, profe, entonces esta es la médula, ¿sí? Y esta es la sustancia gris. ¿Está claro? Esta es la sustancia gris y esta es la médula. Entonces yo aquí tengo otra médula y otra médula y otra médula, ¿sí? Y estas médulas tienen sustancia gris. Y entonces la respuesta viene bajando por la sustancia blanca. Entonces pasó de acá a acá, de acá a acá y llegó aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bajó de acá, bajó acá y se metió a esta médula. ¿Qué pasa ahí? Entonces cuando llega la sustancia blanca la tira directamente con la sustancia gris. ¿Sí? Y entonces de la sustancia gris
ya la respuesta sale en forma de ¿qué? Respuesta. ¿Pero cómo se llama? Inervación. Inervación. ¿Sí? Entonces ya eso sale, ya sale de la sustancia gris en forma de inervación. La sustancia blanca también se encarga de hacer una inervación. No, la sustancia blanca recibe la información y la tira a la sustancia gris. Y la sustancia gris ya la saca en forma de inervación. Entonces tengo tres astas. La anterior, la posterior y la lateral. ¿Pero de dónde? ¿Del lado qué? Derecho. Y tengo aquí la anterior, la posterior y la lateral. ¿Del lado qué? Izquierdo. Bueno, entonces ya esta va a salir en forma de ¿qué? De inervación por medio de nervio. Entonces a esto lo vamos a llamar nervio motor. ¿Por qué motor? Porque va a llevar ¿qué? Una función que va a ser ¿cuál? Movimiento. Ese movimiento se replica en forma de contracción muscular. ¿Sí? O sea que ese movimiento de inervación lo recibe el músculo, y cuando lo recibe el músculo lo convierte en forma de contracción, y como es contracción, esto genera ¿qué? Movimiento que puede ser voluntario o involuntario, ¿verdad? Sí. Pero es movimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se pega acá y... Reflejo. Son reflejos que eso lo vamos a ver, porque eso es de sensibilidad, esa sensibilidad pero involuntaria. ¿Sí? Un reflejo. Bueno, entonces vamos a coger las tres astas de la sustancia gris, que sería la asta anterior, asta posterior y asta lateral. Ya las vimos, entonces aquí está asta anterior, asta posterior y asta lateral. Entonces yo voy a replicar esto para que me entiendan. Voy a coger el asta anterior, o sea que cogí las dos astas anteriores, miren. ¿Sí? Saqué estas dos porciones de acá, ¿sí? Y las dupliqué acá. Entonces tengo aquí una asta anterior y otra anterior, partidas derecho, izquierdo. Esa asta anterior le voy a hacer subdivisiones, o sea que la voy a coger y le voy a partir en tres pedazos, tra y tra. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces queda que esta línea la puedo llamar línea ¿qué? Central. Medial o medial. ¿Sí? Esta línea. La mitad. Yo la puedo llamar línea media o medial. ¿Por qué? Porque está partiendo por la mitad a la médula. ¿Sí? Y entonces, como está partiendo la mitad a la médula, entonces el asta anterior se divide en tres partes, que sería una parte medial. ¿Por qué medial? Porque está más cerca al centro. ¿Sí? Una parte media o central y una parte lateral. ¿Sí? Y eso es lo que estamos exponiendo ahí. El asta anterior partida en tres grandes partes, o subdividida en tres partes, que sería asta anterior, asta medial o asta lateral. ¿Qué función tiene la sustancia gris? Inervación de músculos. Entonces, como tiene inervación de músculos, entonces vamos a ver cuáles son los músculos que inervan. Asta medial, o parte medial de la médula. ¿Sí? O sea, esta parte. Inerva entonces los músculos del cuello, tronco
lo que es cuello, tronco, músculos abdominales e interdorsales. O sea que nos están hablando del cuello como estructura superior, del tronco como estructura media, pero ese tronco como estructura media, entonces nos están diciendo, hey, musculatura abdominal, o sea, musculatura anterior del tronco, y musculatura interdorsal, musculatura posterior del tronco. ¿Sí? Bueno. Bueno, asta central, o la parte central del asta anterior. Entonces inerva al diafragma, inerva al músculo esternocleidomastoideo e inerva músculo esternocleidomastoideo y trapecio, y músculos de la parte proximal de la extremidad superior. ¿Cuál es la extremidad proximal superior? Extremidad próxima. ¿Cuál? Hombro. Y el asta lateral inerva todo lo que es la extremidad superior y la extremidad inferior. Entonces, si las inervaciones son movimiento y si los movimientos, si las inervaciones generan contracción y la contracción genera movimiento dentro del músculo, entonces lo que tendremos que entender ahí es que yo tengo que empezar a comprender cuáles son las zonas más importantes de la médula y cuáles son las zonas más importantes del cuerpo humano, porque muscularmente, pues lo más importante del cuerpo humano serían las zonas inervadas, principalmente por el asta medial, porque es la que está más próxima a recibir ¿qué? La información de las vías. ¿Sí? Y si nos ponemos a ver el asta medial, aquí es donde nosotros nos pegamos para sustentar todas las teorías que uno quiera crear con relación a equilibrio, propiocepción y fuerza. Y aquí es donde se encuentra nosotros, aquí es donde nos pegamos nosotros para sustentar. ¿Cómo sustento? Pues mire, que los centros de gravedad del cuerpo se encuentran en el cuello, en el tronco y en el abdomen. Ahí están los principales centros de gravedad del cuerpo matemáticamente y geométricamente. Entonces, esos tres centros de gravedad son los que tienen mejor inervación. ¿Por qué? Por la parte sensitiva. ¿Sí? Entonces yo no me invento músculos de cuello, pero yo no me invento movimientos de cuello. Yo lo que estoy replicando es lo que me está mostrando el sistema nervioso de la vía deferente. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que está más alejado del asta? Pues las extremidades. ¿Sí? Quiere decir que las extremidades superiores e inferiores, ¿ya? ¿Tiene inervación? Sí, pero ¿qué es más importante? Los centros. Con esto empieza entonces uno a crear teorías que dicen
que lo más importante es entrenar o crear fuerza, los centros de equilibrio, desde la parte central, que es lo que me está pidiendo la médula, hasta la parte que distal. ¿Ya? Yo no debería primero entrenar los hombros, pero yo no debería entrenar primero los bíceps o las piernas. No, yo tendría que entrenar primero tronco, abdomen, pasar a los hombros y en los hombros pasar al bíceps. Se acabó la ecuación. ¿Ya? Eso no se lo inventa uno, eso se lo muestra a uno la parte neurológica. Y si la parte neurológica rige el movimiento, yo tengo que seguir el trayecto que me está diciendo la parte neurológica para que el cuerpo se aprenda los movimientos, no para que los ejecute y no para que se los aprenda. ¿Y ahora está ahí? Esos movimientos entonces están dados por estas partes, por esas contextualizaciones, ¿sí? Pero ese es el asta anterior. Ahora, el asta posterior, ¿qué ayuda? ¿Qué hace el asta posterior de la médula? Pues hombre, le manda el componente de propiocepción y discriminación. Pero ¿quiénes son los receptores que hacen propiocepción y discriminación? Pues dos especialmente, el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, cuando ese uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi envía información por el asta central de la médula, entonces el cuerpo obtiene ¿qué? Propiocepción, y entonces la propiocepción termina generándose como un movimiento, pero que requiere ser conocido por un espacio corporal. ¿Sí? Entonces yo empiezo a hacer engramas. ¿Está claro? Yo voy empezando a hacer engramas. ¿Qué, Juli? ¿Qué tienen que? Esa referencia es cervical octava y lumbar tercera, no. Que es donde más esos receptores se encuentran más con mejor función entre la octava cervical y la lumbar 3. Bueno. Pero el asta lateral tiene formación desde dos estructuras, desde la estructura simpática y la estructura ¿qué? Parasimpática. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Según esto, entonces, ya sabemos qué hace la sustancia blanca ascendiente y descendiente. ¿Sí? Ahí está el resumen para que lo lean bien. ¿Qué hace la sustancia blanca formando la vía ascendente y qué hace la sustancia blanca formando la vía descendente? Ya no es un resumen de todo lo que hemos hablado durante todas estas clases. Lo que dicen ahí, conduce impulsos motores de entre centros superiores, donde se elabora el movimiento. O sea que el movimiento ya se elaboró en el sistema nervioso central. Lo que está bajando a los músculos es una información de elaboración de movimiento que tiene que ser ejecutada y realizada ¿por quién? Por el músculo. ¿Sí? Entonces, ¿será que el movimiento es ejecutado por el músculo? No, el movimiento es ejecutado por el sistema nervioso central. Lo que hace el músculo es la respuesta a lo que ya viene siendo codificado como el sistema nervioso central. O sea, que yo ponerme a hacer movimientos al son de los tamarindos, en eso me quedo.
mientras esa información no sea duplicada por el sistema nervioso central, siempre se quedará haciendo movimiento. Si se elabora un poquitico pasa esto, y si se elabora más profundamente y más elaboradamente, yo puedo decir que se llama engrama. ¿Sí? Entonces mire que no es tan fácil ejecutar movimientos como de pronto nosotros creíamos que era tan sencillo. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces definamos sensibilidad. Claro, definamos sensibilidad. Que eso es lo que va a pasar desde el receptor hasta la vía ascendente. Entonces ese impulso que va a viajar completamente por la vía ascendente, le vamos a dar el nombre de sensibilidad. ¿Ya? Y la sensibilidad es poder codificar o percibir información generada por estímulos que pueden provenir de medio externo o interno, que puede originar, desde el medio externo o el medio interno. En resumidas cuentas, estímulo. De equilibrio, llamamos de geometría o de dismetría, ya eso no lo sabemos con relación a diadocosinesia, usos musculares con agonismos antagonistas, órgano tendinoso de Golgi. Bueno, claro todo eso. Entonces, hay tres tipos de sensibilidades conscientes, ¿sí? Que serán termoanalgésica, que será protopática y que será epicrítica. Y todas ellas terminan dando informaciones diferentes. ¿Ya? Vamos a la primera. ¿Ya? Ahí está para que la corte. ¿Sensibilidad qué? ¿Sensibilidad qué? Termoanalgésica es la primera. Consciente, superficial. Entonces tenemos dos: termoanalgésica, protopática y epicrítica. Bueno, vamos a la primera. Ahí dice termoanalgésica. Termoanalgésica. Le falta Bueno, ¿cuál es la termoanalgésica? ¿Cuál es? Pues hombre, es la recepción de estímulos a partir de los cambios de temperatura, calor y frío. ¿Sí? Krauss. Y pues eso sería por Krauss y Ruffini principalmente. ¿Sí? Pero pueden generar dolor. Sí. Ah, sí, sí. Entonces sería también, también tendríamos ahí participando las terminaciones nerviosas libres. Ahora apenas después de el frío. Terminaciones que profe. Nerviosas libres. Viene la... Ahora terminado. Sensación cutánea que se produce a partir de cambios extremos, que pueden ser cambios dolorosos o de temperatura. ¿Sí?
Esa sensación externa cutánea puede ser traducida entonces en tacto y en presión, porque van a intervenir entonces Meissner, Pacini y las terminaciones nerviosas libres. ¿Usted qué dijo por presión y qué? ¿Presión y qué? Presión, Meissner, Pacini, tacto y terminaciones pilosas que pueden estar terminando con sensación dolorosa. Sensibilidad epicrítica. De la sensibilidad epicrítica que es consciente, me permite entonces diferenciar texturas, ¿sí? Entonces yo puedo determinar si es liso, si es áspero, si es rugoso, ¿sí? A partir del tacto. A partir del tacto. Claro. Me permite determinar tamaños. Si es pequeño o es grande, yo puedo coger esto y sin necesidad de mirarlo, solamente colocarlo en mis manos, yo puedo determinar si esto es suave, si esto no es suave, si esto es áspero y la forma, ¿sí? Si es grande o es pequeño, ¿sí? Principalmente la sensibilidad epicrítica, y me permite determinar distancia entre dos puntos. ¿Está claro? La mano, como es más especializada desde el homúnculo, dos puntos que yo toque en cualquier parte de mi dedo casi siempre tienen la información de sentir solamente uno, por la gran información que tenga. Si yo le coloco un alfiler y se los coloco uno aquí y el otro aquí, posiblemente no sientan sino uno solo, pero son dos, por la sensibilidad epicrítica. Pero si yo le coloco, por ejemplo, el miembro superior o la espalda, usted se dará cuenta que le estoy tocando los dos puntos. ¿Está claro? O sea que la mano, como es más especializada, no tiene puede diferenciarlos dependiendo de la distancia a la cual yo ubique los dos puntos. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, que cuando usted juega tenis o juega billar o juega tenis de mesa, pues se ampolla tan rápido la mano porque usted no tiene la capacidad de diferenciar si le está tallando en un dedo o en el otro, no, se siente todo como un todo. ¿Sí? ¿Está claro? Por esa parte de sensibilidad epicrítica. Hay algo importante en el deporte, no solamente en el deporte, sino que como nosotros lo estamos viendo desde el deporte, pues lo utilizamos mucho en el deporte. Hay una cosa que es importante cuando yo trabajo con las partes del deporte, y es tener la capacidad de tener estognosia. ¿Sí? ¿Qué es estognosia? Entonces, es el reconocimiento ¿ya? De objetos por medio de la sensibilidad. ¿Está claro? Entonces, cuando yo reconozco objetos por medio de la sensibilidad, entonces yo le puedo encontrar formas, contornos, pesos y tamaños. Tenista acomoda la mano de acuerdo a la estognosia, la raqueta, el tenista, y uno empieza a acomodar los objetos de acuerdo a la estognosia. Robert, uno porque es zurdo y Dominancias. Dominancias. ¿Ya? Ya viene la sensibilidad que es profunda, la anterior es superficial, esta es profunda. ¿Sí? Profe, la estognosia pertenece a esa sensibilidad. Sí, la superficial. Viene la sensibilidad que es profunda.
esa sensibilidad profunda, entonces hay una parte que la llamamos varestesia. Esa varestesia, entonces la apreciación del peso. Yo puedo determinar un peso a partir de la varestesia. Y entonces, si yo le dijera a usted, si usted me preguntara cuántos son 50 kilos, pues entonces la gente dice, no, pues yo no sé cómo le explico cuántos son 50 kilos a una persona común y corriente. Pero si usted va y coge un bulto de cemento y lo levanta, lo que usted está haciendo es varestesia, está apreciando cuánto pesan 50 kilos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos determinar levantando algo y decimos, no, eso puede pesar por ahí 10 kilos, ¿sí? Porque la varestesia nos permite determinar y apreciar pesos. La varognosia. La varognosia es la presión que se genera o que se puede generar en diferentes partes del cuerpo. Usted le ponen algo en el cuerpo. Entonces usted está sentado ahí en la silla y las presiones en el cuerpo mientras usted está sentado son diferentes. ¿Sí? Puede que en la cadera haya más presión que en la espalda, pero si usted es muy chiquito, puede que la presión por la parte posterior de las rodillas cuando toca la silla sea mayor que en alguna parte del cuerpo. Entonces las presiones van siendo diferentes. ¿Cómo me llaman los nervios que suben la información? Ascendente. ¿Cómo llaman? Sensitivos. Sensitivos o aferentes. ¿Sí? Bueno. Aquí nos trajo el río con vía aferente. Nada más vean. Nos queda faltando este temita sabroso. Uy. Parcial. Y ya terminamos. Salimos de neurología. Aquí nos faltan para dos clasecitas más. Ah, neurología. ¿De noche era el squeeze? No. Sí, según la dentro de 15. ¿Cuándo? ¿Es el 15? Es el 15 de agosto. 15 de agosto, bueno. ¿Y parcial cuándo? ¿El 29? El 29. Está que entrar lo del quiz, lo que veamos 15 de agosto y hoy estamos aquí. dentro de 8 días. A 8. A